el día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de oraciones. Para empezar, yo a ustedes les mandé a leer un libro que se llama el libro de los 4 acuerdos, con el acuerdo número 2. De ese acuerdo número 2 nosotros vamos a sacar la oración que vamos a analizar el día de hoy. A ver, muchachos, a ver, díganme, ¿cuál oración escogieron ustedes del día de hoy que vamos a analizar? A ver, vos niños, a ver, dime. Todo el mundo puede contar chistes sobre ti. Ajá, muy bien, excelente. A ver, esta es nuestra oración que vamos a analizar el día de hoy. A ver, Momokiki, dime, ¿cuál es el verbo en esta oración? Dígame, a ver, ¿cuál es el verbo? A ver, sin soplar, sin... Contar. Ya ven, ajá, muy bien, Momokiki. Para empezar el análisis de una oración, lo primero que se hace es encontrar lo que es el verbo. Para encontrar lo que es el verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Cómo sabemos en esta oración cuál es el verbo? El verbo en todo caso es puede contar, pero en este caso no es un solo verbo, son dos verbos. Puede contar. Ahora, para saber que puede contar es nuestro verbo en oración, puede contar, aunque sean dos verbos por separado, en la sintaxis se toma como uno solo. Entonces empezamos a conjugar. Se dice con la primera persona, yo puedo contar, tú puedes contar, él puede contar, nosotros podemos contar, vosotros podéis contar, ellos pueden contar. Entonces, como ya vimos de que se puede conjugar, entonces este es nuestra forma verbal conjugada. Ahora, como ya sabemos quién es el verbo, empezamos a dividir para sacar quién es el sujeto. Para saber quién es el sujeto, le hacemos la pregunta al verbo. ¿Quién puede contar chistes sobre ti? El mundo entero. Entonces, el mundo entero es nuestro sintagma nominal. Y el restante es nuestro sintagma predicativo. Sintagma predicativo. Ahora, vamos a analizar. ¿Por qué, maestra? Es sintagma predicativo porque es lo que va después del verbo. O sea, lo que continúa después del verbo. Ahora, ¿Por qué? Porque es lo que continúa después del verbo. O sea, después del verbo sigue chiste sobre ti, que es nuestro predicativo. Es lo que, ¿Qué puede contar el mundo entero sobre? Sobre ti es nuestro predicado. Chiste sobre ti. Sí, es nuestro predicado. Ahora, vamos a analizar lo que es el sintagma nominal, palabra por palabra. Vamos con la parte del sustantivo. Todo lo que es sujeto sustantivo va acompañado siempre de un determinante. Entonces, cuando busquemos en una oración nuestro sustantivo, sabemos de que siempre está acompañado de un artículo determinante o indeterminado. En este caso, a ver, ¿quién me dice que el verbo Momokiki? Dígame. Sí, correcto. Él es nuestro determinante, nuestro artículo determinante. Y es un modificador directo. ¿Por qué es un modificador directo? Porque es el que nos indica la cantidad de sustantivo que hay, si el sustantivo es singular o si el sustantivo es plural. A ver, mundo, ¿quién me dice que es mundo? ¿Qué es el mundo? Snyder, ¿qué es el mundo? Es el sujeto, correcto. Este es nuestro sustantivo y es nuestro núcleo de la oración. A ver, Eduardo, dígame, ¿qué es entero? El complemento del núcleo. Otro complemento del núcleo. Y también es un sustantivo. ¿Por qué es el complemento del núcleo del sustantivo? Porque es el que le hace compañía al sustantivo, que en este caso es el mundo entero. Ahora, vamos con la parte del predicado. Con la parte del predicado hay varias partes. Tenemos lo que es el complemento circunstancial, tenemos lo que es el complemento predicativo, tenemos lo que es el complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen y complemento de agente. Entonces, ahora, para saber si es un complemento circunstancial, el complemento circunstancial se deriva también de varias partes. Tenemos lo que es complemento de modo, complemento de cantidad, tenemos complemento de lugar y etcétera. Pues, al final del video yo les voy a poner
la lista de lo que son los complementos circunstanciales. Ahorita, para ver si esta oración contiene un complemento circunstancial, nos hacemos la siguiente pregunta. Cada una de las formas del complemento circunstancial hay que hacer diferentes preguntas para saber si es o no es parte de un complemento circunstancial. Entonces, vamos a buscar lo que sería de modo. Para buscar lo que es el complemento circunstancial de modo, nosotros nos hacemos la pregunta ¿cómo? La pregunta ¿cómo? Nos indica que es un complemento circunstancial de modo. En este caso le hacemos la pregunta al verbo. ¿Cómo puede contar el mundo entero? No sabemos cómo, porque no hay en la oración una respuesta que nos diga que es un complemento circunstancial de modo. Entonces el de modo no va. El complemento circunstancial de cantidad. Hacemos la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto pueden contar el mundo entero? No hay tampoco cómo contestar esa pregunta. Entonces de cantidad tampoco hay. De complemento circunstancial de lugar, hacemos la pregunta ¿dónde? Entonces, ¿dónde puede contar el mundo entero? Tampoco nos dice dónde. Entonces, complemento circunstancial no hay en esta oración. Vamos a ver si hay complemento circunstancial directo. Para un complemento circunstancial directo nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué? Le hacemos la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué puede contar el mundo entero? Chistes sobre ti. Entonces, chistes sobre ti es nuestro complemento directo. Complemento directo sí hay. Entonces, ahora vamos a desglosar lo que es palabra por palabra. Maestra, una consulta. Y si las otras preguntas quisiéramos saber, también se puede sacar. ¿qué pregunta se debe hacer para sacar la otra? Por lo menos para el complemento indirecto se hace la pregunta ¿a quién? Por decir, ¿a quién puede contar el mundo entero? ¿A quién puede contar el mundo entero? No hay una respuesta en oración porque no hay a quién. ¿A quién no hay? Entonces, complemento indirecto tampoco hay. Para el complemento de régimen va acompañado de una preposición. Va el verbo más una preposición, pero como en este caso no hay preposición, no hay complemento de régimen. Y para el complemento agente no hay un sustantivo que acompaña al sujeto para que haya un complemento agente. Entonces, ninguna de estas... ¿Cómo qué sustantivo hubiera? Porque por decir que dijera, el mundo entero puede contar chistes sobre Argentina, por decir así. Entonces, Argentina puede ser un complemento agente, pero como en este caso no hay, entonces no se cumple esta parte del complemento. Entonces, ahora, chistes es nuestro sustantivo. Es nuestro sustantivo del sintagma predicado. El sobre es nuestra preposición. Y ti es nuestro pronombre. ¿Por qué un pronombre? Porque se refiere a una persona. O sea, está sustituyendo el nombre de una persona en la oración. Entonces, hasta aquí hemos analizado una oración. Ahora vamos con el diagrama arbóreo. ¿Qué es el diagrama arbóreo? El diagrama arbóreo representa lo que es cada enunciado en una oración. Por ejemplo, tenemos OP. OP es nuestra oración principal. Entonces, la oración principal se divide en dos partes, que es la que nosotros vimos aquí, el sintagma nominal y sintagma predicativo. Entonces, la dividimos. Aquí en la parte izquierda va lo que es el sintagma nominal. Y en ¿Por qué el sintagma nominal? Porque se refiere a lo que es el sujeto, al sustantivo. Y en la parte derecha se refiere a lo que es el verbo. El verbo y todo lo que tiene que ver con el sintagma predicativo. En la parte derecha de la oración va lo que es el verbo y todo su complemento del sintagma predicativo. Entonces, aquí el sintagma nominal se divide en tres partes. Está el artículo determinante, el sujeto y el complemento del sujeto. Estas son las tres partes que conforman el sintagma nominal. Ahora, en la parte derecha nos vamos con el verbo. El verbo lo representa aquí, con puede y contar. Estas son las dos partes del verbo. ¿Por qué? Porque esta es por decir así, como decir la segunda parte de la oración, que es el verbo lo que se puede encontrar. Entonces, de aquí, del verbo se divide lo que es el complemento del predicado, que en este caso lo vamos a determinar como la opción C. La opción C va con chistes, que es el sustantivo. ¿Qué es esa opción C? Es por decir, es la tercera parte de la oración. O sea, la tercera parte de la oración, que es C, se divide. Vamos a borrar aquí para que nos dé espacio para terminar aquí de hacer lo que es el diagrama.
Entonces, este tercer enunciado abarca lo que es el complemento directo, que aquí se divide en tres partes, en los dos, el sustantivo, la preposición y el pronombre. Entonces, esta oración contiene tres enunciados. El A, que es el sujeto, el B, que es el verbo, y el C, que es el complemento directo. Para terminar, ahora vamos a determinar qué es esta oración. Esta oración es una oración afirmativa. Es una oración afirmativa porque en ningún momento te está negando la oración. Es una enunciativa porque te está anunciando que el mundo entero puede contar chistes sobre ti. Y es una oración activa porque te está hablando del presente, que estás realizando la acción ahorita mismo. Una oración simple porque aunque conste de dos verbos, estos dos verbos hacen uno solo. Entonces, la oración contiene un solo verbo. Maestra, denos otro ejemplo de otra oración, por favor. Bueno, vamos a hacer otra oración. A ver, Firulay, dígame otra oración también de lo que es el segundo acuerdo. La mente vive en más de una oración. Entonces, a ver, la mente vive en más de una De una oración. dimensión. Dimensión. De una dimensión. Nuestra oración es: la mente vive en más de una dimensión. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Dijimos, es encontrar Verbo. el verbo. Correcto. Lo primero que hay que hacer es encontrar el verbo. Entonces, ¿cómo sabemos dónde está el verbo en esta oración? El verbo vive. Vive, correcto. Vive es la acción que está realizando el sujeto en la oración y es nuestra forma verbal conjugada. Es nuestro verbo. Sí, porque se puede conjugar yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos. Así es, nosotros vivimos. correcto. Entonces, ahora, como ya sabemos cuál es el verbo, vamos a dividir la oración en dos, en lo que es nuestro sintagma nominal y nuestro sintagma verbal. ¿Cómo sabemos quién es el sujeto en la oración? Vamos a hacer la pregunta al verbo. ¿Cuál es la pregunta que le hacemos al verbo? ¿Quién vive en más de una dimensión? ¿Quién vive en más de una dimensión? La mente. La mente, correcto. Entonces, la mente es nuestro sintagma nominal, es nuestro sujeto de la oración. ¿Y qué es lo que lleva el sujeto en la oración? Va acompañado de un determinante. En este caso, nuestro determinante es la. La es nuestro artículo determinante y mente es nuestro sustantivo sujeto y es el núcleo de la oración. Ahora, ¿Por qué el núcleo de la oración? mente es el núcleo del sistema nominal del sujeto. Ah, ok. La parte principal, por decir así, de la oración. Ahora vamos con El lo sujeto que- de la oración. o sea, es el sujeto principal de la oración. Ahora vamos con la parte del predicado. Vamos a primero buscar lo que sería el objeto directo. Vamos a ver si la oración tiene sujeto directo. Para ver lo que es el complemento directo, le hacemos la pregunta al verbo. ¿Qué vive en la mente de una persona? No sabemos qué es lo que vive en la mente de una persona, no nos da respuesta a la oración. Entonces, el complemento directo no hay. Complemento indirecto, le hacemos la pregunta al verbo. ¿A quién? ¿A quién vive en la mente? Tampoco sabemos a quién vive en la mente, entonces complemento indirecto no hay. Complemento de Racional. régimen. El complemento de régimen dice que va acompañado de un verbo más una preposición. Y como sabemos que hay preposición aquí en la oración, empezamos a dividir la oración. Empezamos a analizar cada una de las partes de la oración. Una preposición en la oración. En es una preposición, más es un adverbio de cantidad en la oración. Es un adverbio de cantidad. De es otra preposición. Una dimensión. Una es un artículo
Indeterminante. ¿Por qué es un artículo indeterminante? Los artículos se dice que está dividido en dos partes, en determinante e indeterminante. ¿Por qué? Porque determinan la cantidad en el sujeto, por decir si son varias, si solo es una. O varía en la oración. Entonces, en este caso es un artículo indeterminante. Una es un artículo indeterminante. Y dimensión es mi sujeto o sustantivo. Entonces, ahora, para saber que es un complemento de régimen, se dice que el complemento de régimen va acompañado de un verbo más una preposición. Entonces, aquí tenemos el verbo. Verbo es vive. Entonces, lo siguiente en más de una dimensión sería nuestro complemento de régimen. Además que en y más es nuestro sintagma preposicional. ¿Por qué es un sintagma preposicional? Porque va precedido por una preposición. Esta parte de aquí es un sintagma preposicional. Aquí hemos analizado morfológica y sintácticamente la oración. Ahora vamos a sacar lo que es el diagrama arbóreo. La oración principal se divide en dos, en sujeto o sustantivo y en el verbo. Entonces, A es nuestro sustantivo. Nuestro sustantivo está dividido en dos, en el artículo y el sustantivo, que es la mente. Ahora, el verbo, nuestro verbo es vive. Vive es nuestro verbo, es nuestra segunda parte de la oración. Esta está dividida en otra parte, en otro enunciado, que sería C. C sería nuestro tercer enunciado, que es en más de una dimensión. Entonces, esta es nuestro diagrama arbóreo. Nuestro diagrama arbóreo está compuesto por tres partes: sustantivo, verbo y el complemento. Ahora, esta oración como es una oración simple, porque está compuesto de un solo verbo. Es una oración afirmativa porque en ningún momento está negando a nadie en la oración. Y es enunciativa porque anuncia que en la mente se vive más de una dimensión. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Con este segundo análisis creo que podemos quedar un poco más claro de lo que es el análisis oracional. Los acompañó el día de hoy Carla Mercedes León.